tema sumamente controversial en la medida en que nosotros hemos venido viendo la propuesta que ha hecho un sector de los alguaciles, en esta ocasión asociado en una de las asociaciones que existen en el país. Reitero, es un proyecto que uno, en la medida de que se va entrando en él, se encuentra con cosas que a uno, inclusive hasta como abogado, le preocupan. Pero precisamente, y en el marco de todo lo que debe de ser la construcción de un consenso, que es así como desde la Fundación nosotros participamos en este proceso, hemos querido en esta ocasión traer a los relatores o a los proponentes de lo que sería, de lo que será, en fin, una propuesta final. Lo hemos querido traer para que le expliquen no solamente a la comunidad jurídica, sino también a un sector de los propios alguaciles que se han acercado a nosotros y han mostrado algunas preocupaciones con relación al contenido del texto. Hoy nos acompaña Hipólito Girón Reyes, que él preside una de las asociaciones de alguaciles que existen en la República Dominicana. Tenemos a Álvaro Camaño, que es el director ejecutivo de esa asociación que él preside. Sabemos que hay otras asociaciones, pero en esta ocasión le tocó a él hacer la presentación. Y hemos querido traer a el buen amigo Pancho Álvarez, que una vez nos llegara esto a la Fundación, él es uno de los abogados asociados de la FIMES, le pedimos su opinión, y en el marco de lo que fue ese proceso nos manifestó que él tenía también algunas preocupaciones respecto al contenido del mismo. Y lo que hemos querido hoy es precisamente hacer un ejercicio académico en donde le vamos a dar a cada uno de ellos unos 15 minutos, bueno, 15 y 20 a Pancho, porque a fin de cuentas Hipólito y Álvaro probablemente tengan la misma visión respecto a lo que vamos a debatir aquí. Quizás aquí faltó, pero fue por desconocimiento de la Fundación, que participara el otro sector de los alguaciles. Y yo, como Fundación Institucionalidad de Justicia, y por desconocimiento, quiero hacer esa observación, porque creo que eso era lo correcto. Sin embargo, uno de ellos está aquí y en su oportunidad, en la medida de que él quiera pedir la palabra, de entrada le garantizo que va a contar con un turno, si él quiere disponer de un turno para hacer también sus comentarios. Así que quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Y vuelvo y reitero, estos son temas que generan muchas pasiones. Todos los procesos de construcción de propuestas normativas generan pasiones. Pero en esta ocasión yo creo que lo importante es que aun cuando alguien crea tener la razón, reitero, lo importante es que no perdamos el juicio. Estamos aquí abogados, alguaciles, en fin. Y de lo que se trata es debatir desde el punto de vista de la academia, que es lo que nosotros somos. Entonces, reitero, le doy la bienvenida a todos ustedes. Ustedes saben que esta actividad la hacemos en el marco de un programa que estamos desarrollando con la USAID, y ese programa se llama Programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, que déjenme decirles que está haciendo unos aportes que son monumentales. Así que
quiero como fundación agradecerle a ese programa que, vuelvo y reitero, lo estamos desarrollando con la USAID. Así que a continuación quiero darle la palabra entonces a Hipólito Girón Reyes, que preside una de las asociaciones de alguaciles del país y que es la asociación que viene promoviendo esta propuesta. Así que te doy la bienvenida. Muchas gracias. Señores, muy buenos días. Quiero agradecer de manera encarecida a todos ustedes por estar presentes. Saludos generales a todos los miembros que me acompañan en la mesa de honor, a los distinguidos miembros de la Asociación Dominicana de Alguaciles que de distinta manera han hecho actos de presencia, a los miembros de la prensa, damas y caballeros, amigos todos. Me honro de dirigirme en el marco de la celebración de esta mesa sobre transparencia y justicia para tratar el rol del alguacil en el sistema de administración de justicia. Esta actividad, promovida por la Fundación Institucionalidad y Justicia, nos ayuda de una manera para que nosotros podamos ver cómo se contribuye con el sistema de justicia y ver cómo se van agotando en el día de hoy la manera de discutir esta propuesta de ley que busca regular el Ministerio del Alguacil y crear una Dirección Nacional de Alguaciles. Al presentar esta iniciativa, traemos soluciones a la problemática que históricamente hemos tenido en materia de alguaciles, esperando ser escuchados para que juntos hagamos una mejor labor en beneficio de nuestra nación. Esta iniciativa trata sobre la adecuación de las funciones de los alguaciles adaptada a una realidad diaria, a una ley de alguaciles hecha por alguaciles, con el cual procuramos recuperar totalmente la confianza y la credibilidad de nuestro ejercicio como parte del sistema de justicia, amparados en un sistema institucional dependiente de la Suprema Corte de Justicia, lo que garantiza efectividad y seguridad a todos los usuarios. Albert Einstein en una ocasión dijo: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a todos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo al mismo tiempo. Me corresponde de manera sincera agradecer y decirle que la Asociación Dominicana de Alguaciles agradece a la Fundación Institucionalidad y Justicia por permitirnos en este debate académico debatir esta propuesta, que es nuestro resultado, y agradecemos de manera encarecida a los medios de comunicación y a las redes sociales que de una manera u otra han hecho posible que la discusión de esta propuesta se haga posible. Queremos resaltar que la Asociación Dominicana de Alguaciles desde el año 1985 viene realizando propuestas en procura de mejorar nuestro sistema de justicia y la labor que realizan los alguaciles. Hemos creado una impronta en favor de la clase, como fue el deseo de los fundadores de esta entidad. La historia de la judicatura dedica varias páginas a la nómina de los alguaciles desde el año 1857. En el año 1866, la ley 821 de organización judicial colocó a los alguaciles en el marco de los actores de la justicia. En el año 1884, con la aprobación de los códigos, se crean los códigos de procedimiento civil y el código penal. Y ya para el año 1927 la normativa nos mantiene vigente hasta hoy. De 1866 a 1927 pasaron 61 años. Y de 1927 hasta la fecha han pasado 89 años. Lo que evidencia que la norma amerita una adecuación
pues ya cumplió su contenido y hoy no se adapta a las exigencias requeridas, por lo que debe ser revisada. En los años 94 al 98 se hicieron algunas reformas que impactaron el sistema de justicia y a continuación presento algunos. Se creó la ley 327, que creó la ley de carrera judicial. Nacieron el Código Procesal Penal en el 2002 al 2004. El 19 de abril del 2002, la Suprema Corte de Justicia dictó la resolución 512, que más adelante se aprueba la ley 277 del 2004, que crea la Oficina Nacional de la Defensa Pública. En el 2005, el magistrado procurador general de la República dictó la resolución 14379-2005 del 11 de noviembre del 2005, dictando la resolución sobre el otorgamiento de la fuerza pública. En el año 2003 se creó la ley 7603, que fue modificada por la ley 133-11, que crea el Estatuto del Ministerio Público y la Escuela del Ministerio Público. En el 2011 se crea el Tribunal Constitucional y mediante la ley 137-11 y el 4 de julio del 2013 se declara la inconstitucionalidad de la resolución 14379 por sentencia 110-13, la cual ordenó un plazo para regular los procesos que intervienen los alguaciles sobre las ejecuciones civiles. En el 2015 nace la ley 140-15. Esta se llevó una gran parte de las funciones de los alguaciles, generando la reacción de diversas entidades que llegaron a expresar, además de la Asociación Dominicana de Alguaciles, inconformidad con la misma. Además, el tema es llevado al Tribunal Constitucional en una acción de inconstitucionalidad por las entidades bancarias, en la que nueva vez la Asociación Dominicana de Alguaciles jugó un papel protagónico en la defensa del interés curial, depositando una acción de intervención voluntaria en dicho proceso, cuya audiencia fue conocida el pasado 8 de febrero del año en curso y cuyo expediente está en estado de falla. Señores, si hacemos una mirada retrospectiva en aras de buscar soluciones a las diversas problemáticas que han medrado el ejercicio de los alguaciles, llegamos a la convicción de que hace falta una regulación que en el marco de las tendencias de derecho defina de manera institucional el proceso a seguir con las decisiones jurisdiccionales, los actos judiciales y extrajudiciales, tal y como lo dispone la Constitución Política de nuestro país en el artículo 149, párrafo 1. De este lado, tenemos el compromiso de asegurar a la nación un ejercicio ministerial ético y moral basado en normas institucionales. Las medidas que presentamos en esta iniciativa son duras, pero garantizan la confianza y la credibilidad del servicio de los alguaciles, tal como lo demanda la sociedad. Esta propuesta devuelve todas las atribuciones quitadas a los alguaciles por la ley 140 e institucionaliza el servicio que realizamos. Los indicadores que fijan los avances de los sistemas de administración de justicia son la independencia, la eficiencia, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. Con esta iniciativa, que está acorde con los diversos sistemas de administración de justicia que presentan otras naciones conforme al derecho comparado, nos brinda confianza, pues en ellos se notan avances, lo que indica que al dejar de lado la improvisación, la informalidad y la contratación de los alguaciles, etcétera, y crear un sistema basado en la institucionalidad, esto constituye una garantía para la sociedad. El modelo actual no puede continuar, está obsoleto, por lo que debemos provocar un cambio que permita que la profesión de los alguaciles sea valorada, respetada y respaldada. Ese es nuestro mayor deseo. Importancia de la propuesta.
La ley del alguacil que presentamos en esta propuesta recoge varios aspectos que están contenidos en otras leyes y resoluciones e integra varios departamentos como son las normas de ofimática e informática, y planificarán de manera eficaz los trabajos de manera que lleguen a los alguaciles de manera aleatoria, equitativa, geográficamente ubicado y ordenado, garantizando así la calidad y la rapidez de los servicios requeridos. Además, crea un departamento de supervisión o inspectoría que estará vigilante a monitorear, y un sistema de consecuencia efectivo para castigar el mínimo asomo de cualquier inconducta. Sostenibilidad de esta propuesta es uno de los pilares que nosotros entendemos que esta propuesta debe tratar, pues garantiza los recursos para el funcionamiento de la misma. Aquí presentamos 3 aspectos. Paso 1, proceso de autorización. 2, cobro de multas. 3, cobro de los servicios de los alguaciles. El total de ingresos de manera institucional que sea captado a través de esta plataforma, proponemos que se distribuya de la manera siguiente: el 70% para gastos de operaciones de la plataforma, 20% para gastos de capital, 5% para gastos de educación y 5% para gastos de incentivos y planes sociales. De esta forma, garantizamos que el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia no será afectado, pues esta entidad será autosostenible y deberá rendir cuenta al Consejo del Poder Judicial, de quien dependerá, lo que da garantía y efectividad a los resultados de la misma. Asignación de los trabajos. Los trabajos se ordenarán de manera geográfica con rutas efectivas para facilitar el trabajo de manera equitativa, a los fines de que todos los alguaciles podamos recibir las asignaciones de manera organizada. La fuerza pública. No habrá necesidad de hacer trámites burocráticos para hacer solicitudes ni requerimientos de fuerza pública, pues se realizará de manera previa a la hora de realizar los trabajos necesarios y en los cuales se les requiera por la Dirección Nacional de Alguaciles, garantizando efectividad y discreción. Además, incluye la disponibilidad del personal de apoyo totalmente depurado, equipo de transporte y todo cuanto sea necesario, debidamente identificado conforme a la planificación previa. La fuerza pública realmente estará subordinada a los alguaciles y solo se retirará cuando el proceso haya concluido, garantizando de esta forma el monopolio de la violencia legítima del Estado, mediante una regulación positiva de ordenamiento jurídico y en coordinación con el Ministerio Público, la policía o algún otro sector que tenga la entidad de la fuerza pública. Tipificaciones penales contenidas en esta norma. Esta norma, para garantizar su cumplimiento, en esta iniciativa presentamos, para que no intervengan los terceros, una norma que además de la contenida en el Código Penal, presenta sanciones que van de 2 años y multa hasta de 100 salarios mínimos para los infractores. Entre ellos presentamos algunos: obstrucción a la justicia, agresión a los alguaciles, el desacato, el perjurio, el soborno, entre otros. Beneficios de esta propuesta. Esta propuesta presenta varias novedades en beneficio de los alguaciles en general. Crea la carrera del alguacil, la cobertura de los gastos operacionales que incurran. Todos los alguaciles entran al sistema de seguridad social de la Suprema Corte de Justicia y tendrán seguro médico que incluye también a sus familiares, ARL, AFP, seguro de vida, acceso a la cooperativa, respeto al escalafón, sueldo promedio de 50,000 pesos, derecho a pensión digna, crea la Oficina Nacional de Bienes Embargados, entre otros. Tomás Edison dijo en una ocasión: los que dicen que no se puede no deberían interrumpir a los que lo están haciendo. Sabemos que los niveles de incredulidad llegarán a las mentes de algunos y querrán desechar esta iniciativa con argumentos baladíes y sin sustento, a los que con responsabilidad les digo: esta propuesta ya no es de la ARA, es de toda la sociedad, y todos tendrán la oportunidad de decidir
si dejamos el accionar del alguacil con el sistema actual o lo regulamos de manera efectiva para que responda a la justicia de manera exclusiva, que es quien lo nombra y a quien le debe obediencia. Tu voz es importante para nosotros. Compartimos esta iniciativa con todos los actores que interactúan en el proceso de la administración de justicia, con las instituciones públicas y privadas, y ratificamos nuestro compromiso de trabajar de manera incansable en favor de la clase ministerial y bajo los estándares presentados por la Suprema Corte de Justicia en favor de una justicia cada vez más ágil, mejor y eficiente. Juntos podemos lograrlo. Concluyo con una frase que dijo el presidente John Kennedy: si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias. Quiero darle la palabra ahora a Álvaro Camaño Díaz, quien es el director ejecutivo de esta asociación, quien ha venido dándole soporte técnico, digámoslo así, a la asociación que tenemos hoy sentada en la mesa. Así que, Álvaro, te reitero que tenemos 15 minutos para que tú hagas tus observaciones y tus aportes. Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Para la asociación es sumamente importante su presencia. Evidentemente, cuando proponemos una reforma legislativa no lo hacemos con mira de adornar, sino con mira de resolver problemáticas. Y para poder entender qué estamos proponiendo, tenemos que saber claro qué estamos enfrentando. Lo que nosotros estamos planteando no es simpático, no es agradable, no busca la simpatía de todo el mundo. Presenta soluciones claras a problemas históricos en la justicia dominicana y que lamentablemente tenemos que asumir si queremos que la justicia cambie. Desde la discusión del año 1992 y que empezó a darse las olas de reforma a partir del 97, se ha enfocado el tema en el sector judicial solamente en los jueces. Y toda la inversión, la atención y el enfoque de reforma se dio a los jueces, creando ahí la carrera de la judicatura, creando la Escuela Nacional de la Judicatura, creando procedimientos claros para poder ser jueces, evaluaciones periódicas, evaluaciones que van en mira de garantizar el ejercicio de la justicia. Cuando vemos los análisis que tiene la sociedad y a nivel internacional sobre la seguridad jurídica del país, nos damos cuenta que la debilidad actual no se trata sobre las decisiones de los jueces. Ya las decisiones no son apegadas a su íntima convicción, sino apegadas estrictamente a lo que dice la ley, y son precisamente decisiones podríamos decir que correctas. Sin embargo, la debilidad grande está en la ejecución de estas decisiones. La cantidad de sentencias en materia constitucional, en materia de derechos humanos, en materia administrativa, penal, civil, sobre todo civil, que hoy no pueden cumplirse, son aberrantes. Aberrantes porque ¿de qué nos sirve un país que nos presente un sistema de justicia que nos aborda un proceso duro y un proceso tortuoso, largo, para al final tener una sentencia inejecutable? Ahora, nosotros entendemos que, como bien dice nuestra Constitución en el artículo 149, capítulo 1, el Consejo del Poder Judicial no solamente tiene la responsabilidad de dirimir los conflictos entre las partes, sino también garantizar que se ejecute. Tiene una función ejecutoria dentro de su rol. En otros países, si lo miramos como derecho comparado, esta función ejecutiva no le pertenece al Poder Judicial, pero en nuestro país sí. Por eso, el alguacil pertenece al Poder Judicial. En otros países no necesariamente. En nuestro país sí pertenece al Poder Judicial.
Y es a partir de ahí que nosotros hemos querido definir esta figura. ¿Por qué me refiero a definir? Porque la ley 821 y las demás leyes que tenemos no hablan del alguacil, hablan de atribuciones al alguacil y dicen las cosas que el alguacil tiene que hacer. Sin embargo, no me dice quién es esa figura. Sin embargo, no me aclara o me define cuál es el procedimiento que tiene que utilizar esa figura para garantizar los derechos. No me dice cómo lo selecciono, cómo lo elijo. Y en sus brazos es que descansan las ejecuciones judiciales. Y muchos me preguntarán, pero si la ley no lo dice, la legislatura dominicana, ¿por qué tú dices eso? Bueno, primero, por las atribuciones que tiene. Y segundo, viendo el derecho comparado en todos los países del mundo, una pieza clave, fundamental para el ejercicio de la justicia, son los alguaciles, que son los que hacen cumplir todas las clases de ordenanzas. En nuestro país se ha dado de lado al tema de los alguaciles. Hemos llegado al grado tal que lamentablemente, y hay que admitirlo, tenemos alguaciles que no están preparados académicamente para poder ejercer la función que tienen, porque fueron seleccionados por compadreo o por relaciones políticas en un momento de la historia. En el 97 se estableció que por lo menos debían ser bachilleros. Oiga lo que le estamos exigiendo al garante del ejercicio de la justicia. Esto me recuerda mucho a la audiencia de Florian, cuando el juez le mandó la simple acción de se quitara los lentes oscuros. Y no hubo alguacil, ni policía, ni coronel, ni nadie que le quitara a Florian Félix los lentes de la cara, porque él estaba por encima de la justicia. Entonces ahí nos damos cuenta, y eso lo he hecho, la debilidad que tiene el sistema de justicia cuando solo delibera y no fortalece su brazo ejecutorio para hacer cumplir las decisiones que toma. En este sentido, nosotros quisimos caminar y hablar con los jueces, sobre todo del Consejo de Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, para que nos dijeran cuál era la problemática que veían desde el punto de vista del sector. Y entre las cosas centrales, ellos hablaban de la poca credibilidad en el alguacil. Tanto demostrado que en cualquier proceso jurídico de la actualidad, si usted objeta un acto de alguacil, el juez asume su objeción y manda a repetirlo con un alguacil comisionado de su confianza. Esa actuación sola le dice a la sociedad que ni ese juez confía en los alguaciles de la República Dominicana. Pero seguimos caminando y hablamos con los alguaciles. Y en los alguaciles vimos cuáles son las mayores debilidades. Y ellos evidentemente expresaron un abandono de parte de la Suprema Corte de Justicia y sus autoridades en materia de inversión. No se invierte en la educación de los alguaciles. Entonces queremos exigir algo que no damos. ¿Cómo exigirle a ellos si no lo capacitamos? Sin embargo, los responsabilizamos de cualquier debilidad que pueda proceder del proceso, aunque no tenga que ver con ellos. Siempre lo ven con ellos en el proceso judicial, termina siendo el alguacil. Entonces el alguacil expresa esa dolencia. El 66% de los alguaciles, casi 1000 alguaciles son ordinarios. Quiere decir que no reciben un salario, violando todas las normas nacionales e internacionales de la relación comercial laboral. Un empleado que usted no le pague un salario, eso sabe usted lo que significa. Sin embargo, estas personas le han dedicado más de 30 años en su vida, muchos de ellos, que hoy no tienen ni seguridad social, ni seguro médico, ni riesgos laborales. El 66% de los alguaciles está completamente desprotegido. Y en algún momento pueden sentirse fuertes porque la bonanza le acompaña. En otros momentos difíciles lamenta la desprotección de su rol. Pero seguimos caminando y nos fuimos a la sociedad, a la más importante, porque las leyes no son para acomodar sectores ni para beneficiar particularmente a grupos, sino son para brindar un servicio a la sociedad basado en garantías y derechos. Y la sociedad entendía sobre todo que el proceso de contratar a un alguacil era informal, inseguro, poco efectivo. Tanto es el caso que las grandes oficinas se ven en la obligación de cada vez que reciben un acto,
mandar una notica a verificar que ese alguacil está activo, si existe o no existe. Porque la cantidad de usurpaciones, de alguaciles suspendidos ejerciendo, alguaciles cancelados ejerciendo, son enormes. Pero ¿qué servicio de garantía le ofrece el Estado a estos ciudadanos? Cuando la Suprema Corte de usted tiene 2 años que no emite ni siquiera carnet para poder identificar institucionalmente a los alguaciles. Entonces, ¿cómo se siente esa población cuando un alguacil, por la razón que sea, le falló? No es que esa persona le falló el sistema de justicia y le falló el Estado dominicano. En ese sentido, nosotros hemos querido hacer esta propuesta para sanar todas esas debilidades y muchas otras que no me da tiempo a mencionar, para poder dar una respuesta contundente. Lo primero que hace esta ley es establecer estrictamente qué es un alguacil. ¿Qué es? Y en esta ley plantea que el alguacil es el oficial subalterno porque no delibera, no toma decisión, simplemente cumple y ejecuta del sistema del Poder Judicial. Y es el único que tiene las facultades para darle cumplimiento a las ordenanzas judiciales, sean estas del carácter que sea. La ley especifica cuáles son todas las ordenanzas y las incluye. A partir de ahí, el alguacil recupera todas las atribuciones que se le han venido reduciendo. Señores, hagamos un análisis histórico sobre la legislatura. Desde 1997, la legislatura dominicana ha venido quitándole funciones al alguacil o compartiéndolas con otros actores. Otras señales más de desconfianza a los alguaciles. En el año 97, la Ley General de Impuestos Internos crea la figura del notificador, quitándole una función al alguacil y creándosela a un notificador especial para temas tributarios. El Código Procesal Penal, en todas sus artículos, no menciona en una sola palabra la palabra alguacil. Plantease como si pudiese darse una justicia sin alguaciles. Las altas cortes, exceptuando la Suprema Corte de Justicia, ninguna utiliza un alguacil dentro de su tribunal, lo que sigue dando al traste de una justicia sin alguaciles. Por último, la ley de notarios, que le quita las funciones ejecutorias de los alguaciles, dejando al alguacil como un simple notificador judicial. Y en este rol de notificador judicial lo comparte, en función del Código Procesal Penal, con unos notificadores especiales y con una facultad que fue dada a la secretaria para poder citar hasta vía telefónica. Miren, señores, hasta dónde se fue degradando la confianza del sistema en los alguaciles, que sus funciones fueron dadas hasta una llamada telefónica, porque una secretaria por teléfono parecía hacerse más efectivo que la labor que los alguaciles tenían que desempeñar. Y nosotros lo que decimos con esta propuesta es que el legislador se ha equivocado durante 2 décadas. Esto no se trata de quitarle las funciones al alguacil, se trata de fortalecer e institucionalizar el rol que él ocupa. Y de esta forma, darle todas las garantías institucionales a nuestra sociedad para brindar este servicio. De esta forma, y yo creo que el método o el procedimiento más innovador que esto plantea es el procedimiento de utilizar una oficina de requerimientos, el cual evite el contacto directo del alguacil con los usuarios. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una relación comercial, un intercambio de dinero, el código laboral establece que hay una subordinación automática. Y así se da. Por eso, en materia de corrupción, los funcionarios no pueden recibir un regalo, porque el que te da algo de manera natural, de manera inconsciente, subordina. Y esto da pie y posibilidad a que el alguacil desnaturalice su rol por complacer intereses de terceros. Esto evidentemente afecta mucho a la cultura tradicional de hacer justicia. Pero este paso, este procedimiento, es lo que garantiza la imparcialidad y la efectividad del alguacil dentro de un marco institucional. Porque ya no es el alguacil. Miren, señores, da pena y vergüenza la cantidad de querellas supuestas a los alguaciles en el Ministerio Público.
Y esas querellas en realidad están mal enfocadas. Porque el responsable de lo que hace un alguacil no es un mutuo persona, es la Suprema Corte de Justicia que lo empodera para hacer esas atribuciones. Y corresponde a la Suprema Corte de Justicia velar por el cumplimiento preciso y estricto de sus funciones. Ahora, otro proceso innovador es el proceso de registro de cada uno de sus actos. Hoy en día el sistema de control de los actos de los alguaciles data de los 1800. Un libro récord que se deposita una vez al año. Lo que quiere decir que si yo quiero saber qué ha hecho un alguacil en el mes de febrero, tengo que esperar a diciembre que ese registro sea depositado en su tribunal y está escrito para poderlo revisar. Y eso, con las capacidades tecnológicas que tenemos disponibles, es absurdo. Tenemos la capacidad tecnológica en el país para tener un control estricto y día a día, hora a hora del ejercicio de cada alguacil. Y yo le voy a decir algo. Muchos pensarán que nosotros estamos detractando la función o el rol de los alguaciles. Y la única forma de dignificar al alguacil es separando quién lo hace bien y quién lo hace mal. Es la única forma. Si no, esos pocos que lo hacen mal están manchando la realidad de todo el resto. Y por eso la sociedad dice, los alguaciles son. Nosotros proponemos un mecanismo donde podríamos decir, tal alguacil es. Porque tuviéramos un monitoreo constante y permanente de su accionar, garantizándole a todos los usuarios que su ejercicio es efectivo. La ley tiene muchos aspectos y no me da el tiempo a entrar en más detalles, pero una parte fundamental de esta ley es la autosostenibilidad. La autosostenibilidad es fundamental porque este país carece de presupuesto para todo, para el sector justicia y demás. Y uno de los grandes retos que nosotros enfrentamos en este proceso era precisamente buscar un mecanismo de financiamiento que no afectara el presupuesto actual de la Suprema, ni pretendiese esperar de una asignación presupuestaria para ponerse en ejecución. Ustedes podrán ver en este documento que se le ha distribuido a ustedes un análisis de la cantidad de recursos que como país se invierten en el sector alguacil en las notificaciones. Ahí no están analizadas las ejecuciones ni otros procesos, solamente notificaciones. Y nos damos cuenta que el volumen de recursos que ahí se mueve supera el presupuesto actual de la Suprema Corte de Justicia. No estamos diciendo que ese es el presupuesto que necesitamos. Lo que queremos evidenciar es que tenemos los fondos suficientes para implementar esta medida y sobrarse recursos para poder ser eficientes en la administración del rol del alguacil. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Pancho Álvarez, que como dije en un principio es uno de nuestros abogados asociados a la Fundación y que ha hecho un análisis de esta propuesta, por lo que Pancho te doy la palabra. Muchas gracias, señor Tulio. Buenos días a todos y a todas. Gracias a la FINDU por esta interesante oportunidad y sobre todo gracias a USAID. Ya los tiempos pasados, ¿no? Donde Estados Unidos nos enviaba portaaviones, ahora nos envía ayuda para mejorar la institucionalidad. Y tenemos que reconocer que ese es un cambio apreciable y debe ser reconocido. Recuerdo ahora una obra de teatro en Broadway en Estados Unidos que se llama La Mayoría, por cierto, la presentaron aquí en Bellas Artes, que narra la vida de los dominicanos en Manhattan, Washington Heights. Y allí el personaje principal se llamaba Usmani, porque su padre, aquí en la República Dominicana, veía los barcos norteamericanos que tenían escrito en su cuerpo USNAVI, US Navy, la Marina Norteamericana. Entonces le puso a su hijo Usmani. Pues aquí, gracias
USAID, sobre todo en el tema de la justicia. Algún día le podemos USAID, algunos de los muchachos reconocimiento de ese trabajo que hace la USAID. En estos días están vapuleadas por un tema meramente coyuntural que son las elecciones, pero pues contaminan todo. Este tema de la ley de alguaciles es un tema muy importante y yo quiero comenzar reconociendo, tal como lo dice el proyecto, la propuesta legislativa de la ADA, pues la necesidad de regular el ejercicio de los alguaciles, que está contemplado de esa manera en el proyecto. Así lo introduce el proyecto. La necesidad de regular pues la función del alguacil, donde hacen hincapié en el tema, por ejemplo, de los alguaciles ordinarios, que no son de estrado. ¿Qué son los alguaciles? Empleados judiciales, pero no reciben un salario, no tienen ningún tipo de seguridad social, definitivamente que necesitan ser amparados por un modelo que tienda obviamente hacia un servicio eficiente en favor de la ciudadanía. Y también estoy de acuerdo con lo que dice el proyecto cuando señala que las reformas judiciales no han tenido en cuenta a los alguaciles hasta ahora. La primera ola de reforma judicial, por allá por 1997, no tomó en cuenta a los alguaciles. Qué pena, ¿no? Todos los que participamos en esos esfuerzos también son responsables de eso. Y por eso hoy en día, y la segunda ola, que yo no sé si llegó a existir, pero se mencionó mucho, tampoco tomaba en cuenta a los alguaciles. Y qué pena que sea así, y por eso también el proyecto dice que el alguacil es la parte más débil de todo el sistema de justicia, y yo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, en este salón hoy yo noto dos tendencias: el de la Asociación Dominicana de Alguaciles y el de la ANAO, que está también aquí presente, que me entregaron cuando llegué una propuesta, me hubiese gustado que me entregaran antes para poder leerla, donde leí un par de párrafos y encontré descalificaciones. Y escuché a mi buen amigo Álvaro también utilizar un lenguaje en algún momento incorrecto, que me recordó a Monseñor Masalles, con el tema este de la homosexualidad en República Dominicana, que escribió un artículo en el diario, porque yo estoy de acuerdo con muchísimos puntos de que la parte más vulnerable en el tema de homosexualidad son gente pobre en este país, que hay que trabajar. Pero no nos podemos poner de acuerdo, Monseñor Marsales, y nosotros los que estamos trabajando por los derechos de los homosexuales, estamos de acuerdo, vamos a trabajar ese punto. Y los puntos en los que no estamos de acuerdo, vamos a dejarlo tratando de lado y en lo que trabajamos en lo que estamos de acuerdo. Y traigo ese ejemplo para decirle a la NAO y a la ADA que no es hora de descalificaciones, porque si se descalifican, lo que vamos a lograr es que pues no va a lograr nada positivo para los alguaciles. Entonces, ese lenguaje de descalificación no ayuda, la unión se ayuda. Bien, ¿qué me llamó la atención de este proyecto? Crea una superestructura. Y yo creo que ese es el punto que hay que revisar. En este país no existe una superestructura por razón de costos. Que los alguaciles producen recursos y la autosostenibilidad, como decía pues Álvaro. ¿Usted quiere ser autosostenible dependiendo de los bolsillos de los pobres? Porque déjeme decir, yo soy un abogado empresarial. A mi cliente no le importa absolutamente nada pagar el doble de los alguaciles, porque su presupuesto lo resiste sin ningún problema. Pero es que la mayoría de los clientes de los alguaciles es el pueblo llano, es el pueblo pobre. En eso es lo que hay que pensar, si tenemos un sistema que sea justo. Y por eso yo repito, no es que lo que ahora mismo se cobra es igual o mayor a lo que recibe el Poder Judicial, no, porque eso lo está pagando sobre todo la gente pobre de este país. Entonces, esta superestructura que se la describo, el proyecto de ley se llama Propuesta Legislativa, proyecto de ley que crea la Dirección General de Ejecuciones del Poder Judicial. Y para mí comenzó mal con el título.
porque lo que pretende es regular los alguaciles, pero comienza a crear una dirección general de ejecuciones. Los alguaciles no solamente hacen ejecuciones, es más, su mayor trabajo no son las ejecuciones. Entonces, ¿qué pasa? Que como ese no era el objetivo, el proyecto de ley dice: las funciones de la Dirección General de Ejecuciones serán descritas por reglamento por el Consejo del Poder Judicial. Es que una ley que crea una Dirección General de Ejecución, lo fundamental es que establezca cuáles son sus funciones y no que la deje al Poder Reglamentario. Entonces, pero claro, yo lo entiendo, es que ese no era el objetivo de este proyecto. El objetivo era crear esa Dirección General de Ejecuciones, porque de ahí depende la Dirección Nacional de Alguaciles. Pero la Dirección Nacional de Alguaciles va a tener un departamento de requerimiento, un departamento de operaciones, un departamento de registro, un departamento de fuerza pública, un departamento de inspectoría, un departamento administrativo. Y me da la sensación de que parece que estamos en elecciones. Yo escuchaba a mis distinguidos amigos al final de sus respectivas intervenciones, sobre todo garantizando una serie de cosas, 50.000 pesos promedio, salario, y pensé que estábamos en elecciones, que las elecciones de los alguaciles y su asociación se celebraban mañana. Pues no debemos tener ese discurso tampoco casi clientelista como nos acostumbran los partidos políticos, sino analizar la factibilidad económica de esta estructura, porque el Poder Judicial tiene una estructura, y usted le va a poner una superestructura al lado, a la estructura del Poder Judicial. No funciona de esa manera. Y ese va a ser, ese aspecto de esa superestructura va a ser un choque frontal. ¿Con quién? Con el Poder Judicial. Con el Poder Judicial. Entonces, hay que ser práctico para que una iniciativa como esta, que yo estoy seguro que es generada de buena fe, tenga posibilidades de sobrevivir al análisis que viene y que va a hacer todo el mundo. Porque con la ley del notariado nos sorprendieron a todos. Yo fui un abogado como yo, que estoy siempre viendo qué está aprobando el Congreso, y me enteré cuando la ley fue promulgada. Pero ya eso difícilmente vuelve a pasar. Entonces, por ejemplo, esta ley de los alguaciles crea una Dirección Nacional de Auxiliares de la Justicia. Como dije, es una superestructura que tiene. Pero ustedes saben que está regulado por esa dirección. Los abogados, los notarios, los peritos, los médicos legistas, los intérpretes, los auxiliares de la justicia, los agrimensores. ¿Y usted sabe lo que establece este proyecto de ley? Que tienen que aprobar todos estos auxiliares de la justicia, un examen, y si no lo aprueban no van a poder ejercer. Los abogados, los notarios, eso va a crear un terremoto. Los médicos legistas. Y yo, que conste, estoy de acuerdo con que nosotros los abogados, para poder ejercer, no basta con tener un título universitario en universitario. Y deberíamos aprobar un examen para poder ejercer en el tribunal, como pasa en Estados Unidos, donde no basta tener un título universitario. Si usted quiere ejercer en Nueva York, tiene que aprobar el examen para el Estado de Nueva York, porque eso es lo que va a controlar la calidad de las universidades, ya que el Estado no ha podido controlar la calidad de las universidades, que lo controla un examen. Si la mayoría de los abogados graduados en una universidad no pasan ese examen, ustedes verán que ya la gente no se va a inscribir en su universidad para estudiar Derecho, como pasa en Estados Unidos. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero que lo regulen a través de una ley de alguaciles, que los notarios, que los abogados, eso no va a volar, eso va a crear ruinas. Y lo estoy señalando, repito, como un aspecto y con la mejor buena fe. El financiamiento de la Dirección General de Alguaciles es un tema preocupante, porque miren, yo estoy de acuerdo con que los alguaciles deberían ser funcionarios públicos en el mejor sentido, en el sentido completo de la palabra. Tener un salario, tener seguridad social, que por cierto, aquí dice que el 5% va a un fondo de seguridad social. Pero se están postulando porque el alguacil sea un empleado judicial y esté inscrito en todos los planes sociales del Poder Judicial, ese 5% no tiene necesidad de hacerlo. No tiene necesidad
necesidades, porque eso sería un privilegio para los alguaciles en comparación con la mayoría de los empleados públicos que están inscritos en el sistema de seguridad social. Para los empleados públicos, malo o bueno, pero no tienen un apoyo adicional, ¿no? Entonces, con ese tipo de aspectos hay que tener definitivamente mucho cuidado. El artículo 8, ya yo expliqué que delega las funciones a la Dirección Nacional de Ejecución en Consejo del Poder Judicial, pero lo que me preocupa realmente es el tema de la fuerza pública. Aquí la fuerza pública, ¿quién la tiene? El Ministerio Público. Este proyecto pretende que no lo tenga el Ministerio Público, sino que lo tenga el Poder Judicial a través de la Dirección Nacional de Ejecución. Y bueno, y dentro de la superestructura que crea. Y la pregunta es, ¿y la fuerza pública funciona o no funciona porque está en manos del Ministerio Público? Los alguaciles, igual que nosotros los abogados, igual que los notarios, transgreden la ley, y es verdad, no es que hay alguaciles bandidos, es que hay abogados bandidos y notarios bandidos. Y la pregunta es, ¿y los hay porque necesitamos una ley que lo regule? No, es porque la ley que tenemos no se aplica. Entonces, aprobando una ley no vamos a corregir ese problema. Hay que corregir las prácticas arriba. Lo decía Álvaro, el Consejo del Poder Judicial no está dando ni carnet para identificar los alguaciles. ¿Y usted cree que eso lo va a resolver una ley? Eso lo resuelve sencillamente haciendo que nuestras instituciones funcionen con las reglas que tenemos actualmente. Y no están funcionando. Crea la carrera del alguacil. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Absolutamente de acuerdo con la carrera del alguacil, por mérito. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el proyecto, que la Escuela Nacional de la Judicatura se encargue de la capacitación y después del examen para la admisión a la universidad. Pero ustedes saben qué pasa con la carrera. Aquí establece un escalafón de alguaciles. Y yo también estoy de acuerdo, porque eso forma parte de la carrera. En cualquier carrera hay un escalafón. Carrera militar hay un escalafón. Carrera judicial hay un escalafón. Lamentablemente aquí esos escalafones no funcionan bien. Pero es por culpa de que no hay voluntad política ni voluntad dentro del órgano para ejecutarlo correctamente. Pero esta ley dice que va a haber dentro del escalafón alguaciles de primera clase, que son los básicos, alguaciles de segunda clase, que son los avanzados, alguaciles de tercera clase, que son los expertos. Y después dice, los de cuarta clase serán los encargados de las divisiones dentro de la Dirección Nacional de Alguacil. Todas esas divisiones que yo mencioné ahorita, dentro de la superestructura, van a ser alguaciles de cuarta clase. Y los de quinta clase van a ser el director nacional de ejecuciones y el director de la Dirección Nacional de Alguaciles. Y dice que cuando terminen sus funciones, los de quinta clase pasarán automáticamente a ser de cuarta clase. Es una contradicción, porque usted tendría que ocupar una función allí. Si pasa de ser director, va a pasar a ser entonces encargado de una división. Obviamente que la estructura no tiene sentido. Pero lo que me preocupó además es que para hacer algo así, este proyecto dice que hay que ser abogado. Y le da un plazo de 1 año para inscribirse a estudiar derecho, a lo que son alguaciles actuales, y de 5 años para terminar la carrera. Y me luce que no se está entendiendo el papel y el rol del alguacil, tratando de decir que para ser alguacil hay que ser abogado. Igual que los notarios, de buena primera quisieron ser alguaciles y encargarse de una serie de funciones solamente por la rentabilidad que tiene ese tipo de actividad, hacer embargos. La ley de notariado dice, no los alguaciles, los notarios. Y yo decía, no entienden la función de un notario. La función de un notario no es salir a la calle y hacer un embargo. Eso es absurdo. Pues es un absurdo pretender que los alguaciles tengan que ser abogados. Ahora, que haya alguaciles que quieran estudiar derecho y se gradúen de abogado, es un derecho que tiene todo el mundo. Pero no se le puede exigir para ser alguacil que sea, en mi opinión, muy personal y mío. El tema de la autosostenibilidad
la distribución cómo se hace, que lo explicó el presidente de la ADA hace un ratito, que el 65% va a ser para cubrir los costos de la DNA, de Dirección Nacional de Homicidios. Ahí me vuelve al tema de los honorarios. Yo voy a hablar como abogado de ejercicio, no tanto como asesor de clientes, como tienen por obligación de mirar la parte institucional, no hay una licencia para hablar como abogado de ejercicio. Pues yo no quiero tener que ir a hacer cobra a un sitio o a decir que no lo decir y que me lo decir 3 días después. ¿O usted cree que eso no es lo que va a pasar? Si de repente es un órgano público que va a asignar, pero eso no puede estar centralizado que institucional. Entonces va a ver que en cada departamento judicial, en cada provincia, y ahí va a haber un problema de burocracia. No va a haber ejercicio. Para la eficiencia de los abogados en su ejercicio profesional, porque si el alguacil, pues, no hay forma de uno poder ser eficiente. Y si yo no tengo un acto y le digo, tienes que notificarlo hoy porque se dice el plazo, este recurso de la persona, y de repente el alguacil no me asigna el alguacil a tiempo, y después como el alguacil sabe que si me falla yo no lo vuelvo a utilizar, porque es así. Nosotros, en la oficina donde yo trabajo, un alguacil no falla, y bueno, le vamos a dar un chance porque el ser humano se equivoca, ¿no? Pero la segunda falta, nosotros somos responsables del cliente. Entonces, yo entiendo el argumento de que esa relación tan directa que existe hoy entre alguacil y abogado genera un riesgo de corrupción, porque entonces el abogado le pide al alguacil cosas inapropiadas y el alguacil comete el error de ejecutarlas. Pero ustedes creen que la solución está en la ley de esta naturaleza. Yo no lo creo de esa manera. Yo creo más bien que la solución está en que se apliquen las medidas disciplinarias correctamente, a tiempo, oportunamente, en que haya el Poder Judicial tenga un sistema de inspectoría eficiente y que no haya connivencia. No solo contra el alguacil, que es la parte más débil de esa infracción, sino contra el abogado que le pide las cosas. Pero, repito, no se resuelve de esa manera. Y me preocupa sobre todo el tema de los honorarios de los alguaciles. Es el tema más sensible. Con los notarios pasó lo mismo. Y obviamente yo soy coherente. Podrá estar equivocado, pero soy coherente. Yo no quiero una tarifa ni para notarios, ni para abogados, ni para alguaciles. La ley no contempla, no establece la tarifa, pero la delega el Consejo de Poder Judicial. Entonces, el Consejo de Poder Judicial no establece la tarifa. Y yo repito, si yo estoy representando a una empresa, no voy a mencionar nombre, el alguacil dice, yo te cobro 2.000 pesos por ese traslado. Yo le digo, probablemente la empresa de mi cliente puede pagar sin ningún problema, sin que le genere ningún problema. Pero esos 2.000 pesos, el alguacil le dice a un ciudadano pobre que tiene que notificar un acto, le dice, yo te cobro a la empresa 1.000 pesos, no te voy a dejar en 1.000. Esos 1.000 pesos representan a ese ciudadano pobre que la justicia se hace inaccesible. Pero yo creo que todos los alguaciles deberían ser funcionarios públicos y todos los alguaciles deberían tener un salario y que el costo de esas notificaciones deben cogerlo en cuenta del presupuesto del Poder Judicial y no de los bolsillos de la gente pobre de este país. Esa es mi visión de esta función. Entonces, por eso, todo lo que está articulado en este proyecto sobre todo se están distribuyendo ya, ¿no? Esos recursos que representan como Álvaro, más de lo que recibe el Poder Judicial en su presupuesto, se lo están distribuyendo ya. 65 para cubrir el DNA, 20 para cuota de alguaciles, 5% de capacitación. Es que en una justicia que debe ser gratuita, que debería ser gratuita sobre todo para la gente pobre de este país, este tipo de estructura que perjudica no solo a los empresarios ni a las grandes oficinas, no somos los abogados los que pagamos los oficinas, ustedes lo saben, perjudica a la gente pobre de este país. Entonces, por eso yo no creo en esta parte de la tarifa, que así como dije, los notarios no deben tener una tarifa, yo prefiero el libre mercado. ¿Ustedes saben por qué? Porque el libre mercado
funciona en beneficio de los usuarios. Porque si yo le digo algo así, que le voy a pagar X, o el alguacil me dice, no, es 5,000 pesos, y yo consigo a alguien que me va a hacer 2,000, bueno, pues eso beneficia a los usuarios. Alguien dice, se puede abusar de eso, es verdad. Entonces debería haber, para los casos que no se ponen de acuerdo, una tarifa que implique, pero solamente para cuando el usuario y algo así no se pongan de acuerdo. Y finalmente, con esto concluyo, voy a ofrecer una recomendación a la ARA, a NAO, a todo lo que podemos tener que ver con este proyecto. Miren, no es posible lograr la aprobación de este proyecto sin unir fuerzas y sin que la Suprema Corte, no la Suprema, el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, ¿quiénes tienen iniciativa en la formación de las leyes? ¿Los alguaciles? No. Lo tiene el Poder Judicial. Y lo tienen los congresistas. Ahora, si usted se va buscando un congresista amigo que le introduzca el proyecto, cuidado, por ahí puede haber problemas. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar la iniciativa en la formación de la ley que tiene el Poder Judicial. Y decirle al Poder Judicial, necesitamos una reunión con ustedes, con el Consejo, el nuevo y flamante Consejo del Poder Judicial. Aquí hay este proyecto de ley, ha dado que igual prepare sus propuestas y la lleve, y que el Consejo del Poder Judicial lo revise, prepare un proyecto, que lo publique, que reciba pues el retroalimentación de todos los actores del sistema y de todos los ciudadanos interesados, y finalmente el Consejo del Poder Judicial someta un proyecto de ley al Congreso. Ese debería ser el canal que utilizar. Fíjense, no es FIJMO que tiene el poder, no es la ARA que tiene el poder ni el NAO. Aquí la iniciativa la tiene el Consejo del Poder Judicial. Vamos a acercarnos al Consejo del Poder Judicial para que, así como hizo con la ley de notariado, que ellos prepararon un proyecto y está sometido ya un proyecto de notariado. Porque a quién le conviene más regular eso, al Poder Judicial. Entonces, que con esto ocurra lo mismo. Que no nos aventuremos cada uno por su lado a someter un proyecto de ley, sino que vayamos al Poder Judicial y le digamos, aquí están las propuestas, trabajen ustedes, pero no lo someten sin que antes lo veamos. Publíquenlo en la página del Consejo del Poder Judicial, dé un plazo para escuchar nuevas opiniones y finalmente someta un proyecto de ley. Muchas gracias. Ese era el objetivo de esta reunión. Ahora, yo tengo que ser justo en esto, y yo quiero darle a los muchachos de ANAO, si es posible, yo quiero que tú vengas aquí y te sientes donde yo estoy sentado. Yo me pongo por aquí, porque quiero darle unos 5 minutos a él. No te doy más, porque por una cuestión de tiempo aquí. Pero nos juntamos en un ascensor, él y yo, como cosa de la vida. Y, por favor, siempre. Y yo quisiera, que él por lo menos tenga una participación de no más de 5 minutos, y escúchame, estamos improvisando con participación, para ver de qué forma, partiendo de lo que está planteando Pancho, de buscar un consenso. Nada, esta asociación también pueda fijar su posición o hacer algunas de las consideraciones que ellos tengan que puedan resultar ser provechosas. Así que, le doy la palabra. Gracias, buenos días para todos. Gracias a los miembros de la sociedad civil por tomarnos en cuenta y darnos, como dicen ellos, la participación de manera improvisada. Fíjense, hemos sostenido una larga lucha en contra de este proyecto auspiciado por la ARA. En principio tuvimos el deseo de participar en las discusiones, en las supuestas discusiones, porque no se dieron, sobre este referido proyecto. Invitaron en principio a unos supuestos foros donde no se hizo ninguno
ningún foro se hizo a nivel nacional. Es por eso que inmediatamente nosotros nos percatamos del asunto, analizamos el proyecto de ley y decimos: este es el proyecto de ley de la extinción definitiva del alguacil de la República Dominicana. Hicimos una cruzada a nivel nacional que la terminamos ayer en Higüey. Estuvimos en Higüey y nos firmaron más de 40 alguaciles en contra del referido proyecto de ley. Estuvimos en Puerto Plata, tenemos el presidente de Puerto Plata, Manuel Camarena, tenemos gran parte de la Asociación de Santiago, tenemos gran parte o todo representado por Diego Rosario, representando el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en contra del proyecto, de una manifestación en contra de ese proyecto de ley. Tenemos a Valverde Mao, tenemos a La Vega en contra del proyecto de ley, tenemos a San Cristóbal, tenemos a Baní, tenemos a Asua, tenemos a Barahona, representado por Emilio Moreta, tenemos a San Juan de la Maguana, tenemos a Cirilo Petrola en San Pedro de Macorís, tenemos a Víctor Alarcón en Altomayor, tenemos el sello, y hemos llegado a la conclusión de que esto es totalmente ilegítimo. Esto no puede permitirse. Esto es un bofetón a la democracia de la República Dominicana. Si permitimos esto, ¿qué va a pasar? Mañana un proyecto de ley similar va a llegar a los diferentes colegios, a las diferentes asociaciones, y quieren monopolizar el ejercicio de esas asociaciones. Yo tengo 8 años en el ejercicio. El proyecto de ley dice que aquí ningún alguacil paga impuestos. Anoche contacté a mi contador para que sacara mi declaración de impuestos del año 2015 y 2014. Los alguaciles le generan al Estado más de 288 millones de pesos anuales. ¿Y qué pasa si esto se aprueba? El Estado dominicano va a sacar de su bolsillo más de 700 millones de pesos. Esto no se requiere para reglamentarnos. Las leyes están ahí, solo hay que aplicarlas. Nosotros estamos regidos claramente por el Código de Procedimiento Civil, por el Código de Procesal Penal. Estamos regidos por la Ley 821, Ley 834 y 845 en nuestra legislación. Es por eso nuestro rechazo rotundo, y que si la sociedad entiende que es necesario un proyecto de ley para regularlo, nosotros, la Asociación Nacional de Alguaciles Unidos, está abierta al diálogo para analizarlo y someterlo al Congreso, pero con el consenso de todos los alguaciles de la República Dominicana, no por uno ni dos, por todos. Muchas gracias. Yo creo que Pancho dijo algo, yo creo que la palabra clave, y es el consenso, ¿verdad? Construir consenso. Y Pancho y yo, que tenemos años viviendo estos procesos de construcción, de socialización, de propuestas normativas, no solamente de aquellas que nacen como una iniciativa de instituciones como la nuestra, sino también aquellas propuestas que nacen de instituciones del Estado. Hemos visto que es muy difícil que una propuesta se apruebe sin contar con el consenso, sobre todo de a quienes va dirigida la propuesta. Entonces, ojalá que esta actividad pueda contribuir, digámoslo así, primero a armonizar. No se preocupen que esto no va a salir en el programa de televisión, ese no es el caso, lo que estoy diciendo ahora. Armonizar digamos, a una y otra asociación. Yo no creo que el debate sea ahora de si una es legítima, la otra no es legítima, porque esa no es la discusión. La discusión es que hay una propuesta que ha hecho
una de las asociaciones como un aporte, y hay una reacción de otra de las asociaciones que no se ha sentido ser parte de esa propuesta. Lo importante es ver de qué forma se pueden consensuar entre una y otra, y si se decide al final la pertinencia de una iniciativa de esta naturaleza, bueno, entonces, como decía Pancho, utilizar la vía que es la del Consejo del Poder Judicial para que realmente eso pueda lograr algún tipo de éxito. Pero lo importante es que hay un debate. Ojalá y que este tipo de debate se dé en este proceso político que le está faltando contenido. Yo no sé si ustedes han visto lo que está pasando en este país. Ojalá y que la clase política entienda cómo real y efectivamente se construyen las ideas y cómo real y efectivamente debe de ser dirigido una nación en base del consenso. Yo quiero, en nombre de la Fundación, darle las gracias a los panelistas por la forma, a todos, incluyendo a, ¿dónde está? Se me fue. A Neuri, que, bueno, fijó su visión y, bueno, lo hizo desde su punto de vista. No sé si alguien quisiera hacer, no comentario, porque a fin de cuentas ya, yo no creo que quede ningún tipo de comentario, pero sí alguien quisiera hacer algún tipo de pregunta. Creo que las exposiciones estuvieron muy claras, por lo que quisiera invitarlos a partir de ahora a un refrigerio con la finalidad de que sigamos compartiendo todo lo que ha sido el desarrollo de esta mesa, que no me queda ningún tipo de duda, ha resultado ser sumamente fecunda. Así que te voy a dar la palabra a ti, luego allá que se quiera hacer una pregunta, y allá cerramos porque por el tiempo, para que lo sepan, ¿eh? Sergio, yo sé que tú dijiste que no haya un comentario, pero es que yo creo que hay una confusión en la visión de cuando nosotros equiparamos los notarios, los abogados y los alguaciles, teníamos una confusión, porque los abogados y los notarios son personas de libre contratación, son profesionales liberales, los alguaciles no, son dependientes del Poder Judicial. Entonces hay una diferencia ahí. ¿Dónde está el problema? Es que nosotros como abogados estamos contratando a oficiales de la justicia dependientes de un Poder Judicial de manera libre, sin que el Poder Judicial ni fije tarifa, ni que los usuarios tengan una tarifa clara y específica, sino que el alguacil me diga, mira, a ti yo te cobro 2.000, a ti 100, y que él decida cuando él no es un profesional liberal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por eso esa es la cuna del problema. Si no fueran empleados de la justicia es otra cosa. Pero nosotros tenemos empleados de la justicia decidiendo tarifas. Entonces, una de las cosas que plantea el proyecto es una tarifa única de 900 pesos, que la podrá fijar el Consejo si entiende que debe ser menos o debe ser más. Yo me leí el proyecto de ley, por eso me hizo tanto sentido, porque hay una diferencia, y por eso en otros países el alguacil tú no lo contratas directamente. Tú vas, si se quiere, Pancho, si no se quiere crear la estructura, a la Secretaría General del Poder Judicial, donde tú contratas los otros servicios, y entonces tú como abogado ahí contratas el alguacil, porque ese contacto directo que hay ahora es la cuna de la corrupción. No solamente es lo mismo que usted vaya y contrate los servicios de un juez, que contrate los servicios de otros dependientes y empleados del Poder Judicial. Es que eso es grave. Es que desde la cuna y de la génesis del establecimiento del alguacil en la República Dominicana, eso fue un error garrafal, permitir que el abogado subordine a un oficial de la justicia, permitir que el abogado o el usuario, y por eso nosotros vemos que a los embargos y a las notificaciones que se hacen en el aire, algunas, usted como abogado o como contratante le dice, no, a mí esa notificación en el aire, porque si yo te estoy pagando 3.000 pesos para que tú me la hagas y tú eres un oficial de la justicia, tú lo vas a hacer. Entonces,
Y mira, mi expertise es el derecho disciplinario. Y aunque sea así, no funciona. Aunque haya las consecuencias, y aunque el derecho disciplinario, que para los alguaciles no está definido correctamente tampoco, las consecuencias sin un sistema que los vea como reales oficiales de la justicia, que le dé la investidura de reales oficiales de la justicia, como la tienen los jueces y los demás miembros del Poder Judicial, vamos a seguir pensando que son iguales que los notarios, que aunque tienen ambos fe pública, el notario no es un oficial de la justicia, es un auxiliar, y el alguacil es un personal de libre contratación, pero también es oficial de la justicia. Es imposible las dos cosas. Allá. Don Sergio, solo saber tranquilo, sin micrófono. Solo conocer de las objeciones o ponderaciones que tiene FINJUS respecto a este proyecto que enfrenta a ambas asociaciones de alguaciles. Nosotros, antes de fijar posiciones respecto a un determinado proyecto, que es el caso, siempre hacemos este tipo de actividades con la finalidad, primero, de recoger preocupaciones, de recoger puntualizaciones, propuestas, y estamos en ese proceso. O sea, nosotros como fundación todavía no hemos fijado una posición, porque a fin de cuentas la posición que fijemos va a ser sobre la base de lo que es el producto final. En este tránsito lo que estamos es oyendo a los actores, que son ellos son los actores, porque es a ellos que se le va a aplicar la ley. Entonces estamos escuchando cuál es el parecer de una asociación y otra. Hay quienes no están de acuerdo, otros dicen que sí se va a remitirle al Congreso una propuesta de esta naturaleza por el canal correspondiente, que sería el Consejo del Poder Judicial, tendría entonces que contar con el consenso de todos los alguaciles, en fin, y de eso es de lo que se trata. Se trata de una hipótesis de trabajo. ¿Buscaría este proyecto darle rol a los alguaciles que le quitó la ley de notarios? Ojalá, claro que sí, porque a fin de cuentas las atribuciones que tenían los alguaciles, que se le dieron al no notario, para nosotros como fundación, ha desnaturalizado la función del notario, para nosotros. Ya no es una cuestión de que si los alguaciles, no. Es que los notarios no están para estar haciendo un barrio y una serie de cosas. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Bajo ningún concepto. Bueno, espérate, no, que hay dos más. Hay dos más. Y yo soy notario, yo no soy alguacil. Que tengo claro. Espérate, está él y ya. Miren, tienen que ser precisos. No, espérate, es que había tres que habían levantado la mano. Mira, dale entonces. Está él y está él. Y si hay tiempo, te voy a dar la última palabra a ti. Porque por una cuestión de ti, porque nos van a votar de aquí. Sí, y tú cierres. Buenos días. En un minuto, porque por el tiempo. Porque esto lo vamos a seguir debatiendo. Buenos días. Mi nombre es Argenis Félix. Yo tengo 13 años como alguacil de Estrada, la Suprema. Yo estoy de acuerdo con el señor Francisco. Hay situaciones donde nosotros los ministeriales notificamos de oficio. Los casos penales se notifican de oficio. Incluso los casos de acción pública e instancia privada se están notificando de oficios en los tribunales, que deben ser pagados por los abogados porque son acciones privadas. No es cierto, el que se respeta y tiene moral, que un abogado le diga, le puedo dar 3,000 pesos para que tú me notifiques un acto en el aire. Yo tengo 13 años y le brindo servicio a la oficina de más prestigio de Santo Domingo, gracias al Señor. Me he mantenido siempre con mi respeto y mi moral por encima de todo. La Suprema Corte de Justicia lo regula, que nos siga regulando. Si hay que crear un proyecto de ley, que lo cree la Suprema Corte de Justicia. Pero no es cierto que mis ingresos van a manejarlos otras personas para lucrarse, porque como tú me dices, el 80% de mis ingresos, tú lo vas a dividir y me vas a pagar un sueldo de 50,000 pesos. Yo quiero que me diga un algo así de lo que hay aquí, incluyendo Doradar, que viva con 50,000 pesos en República Dominicana. Ya. Entonces, tú, después usted, señor, digo, doctor, algo así, qué bien. Qué bueno. Muchas gracias, buen día. Yo tengo una preocupación y es la siguiente. Yo tengo 17 años en el Poder Judicial y desde que me
inicié fue como mensajero en principio, luego pasé a ser algo así. Fue en la Corte de Trabajo, precisamente muy cerca de aquí. Ahí conocí un sinnúmero de ministeriales, tanto ordinarios como de estrado, que en ese tiempo no era necesario ni siquiera hacer bachiller para hacer algo así, tal y como mencionaron ahí. Y son personas que algunos tienen 60, 65 y hasta 70 años y aún son ministeriales, se desempeñan como ministeriales. ¿Qué sucedería con esas personas que tienen derecho a ganarse el sustento? A mí no me preocupa, porque yo, aún no fuera licenciado en Derecho como lo soy, tendría el tiempo de hacerlo, porque apenas tengo 36 años de edad. Está bien. ¿Qué sucedería con esas personas? Ok. Esa es una pregunta. No, que según ese anteproyecto, tiene un plazo de 6 años para hacerse abogado. Ok. Entonces, a usted, por favor, dale el micrófono para que esa inquietud te la respondan, darle la palabra a Pancho y si hay tiempo, darte la palabra a ti, ¿ok? Buenas a todos. Es algo que no puede caber en la cabeza de ningún ser humano, que se cree una institución donde se va a cobrar 900 pesos por una notificación. La institución se va a quedar con 675 y va a proveer al alguacil que se traslada al sitio, ubica a la persona y la notifica, donde en algunas ocasiones, vamos hasta 8 veces, le van a dar 225 pesos por notificación. Eso no es entendido. Por otro lado, en cuanto al costo que el alguacil le pide al usuario, es normalmente por la distancia y las dificultades. En algunos casos, hay notificaciones que son de referimiento, de hora a hora. El abogado ahí lo llama a usted y usted tiene que estar 15 minutos en la oficina del abogado y esos otros 45 minutos son para usted ir, notificar y llevar al tribunal, porque el abogado no le da tiempo ni llevarse para suspender una acción. Entonces, todo ese engranaje, todo eso va a traer una autopolicización en el sistema judicial dominicano. Todo. Bien. Yo le voy a dar la palabra a Camaño muy corto, para que tú le respondas la preocupación. Porque responder todo lo que ha sido la preocupación, yo creo que vamos a tener que hacer otra reunión. Es lo correcto. Pero no va a haber tiempo en este escenario, sino más que lo que hemos tratado de hacer. Quiero que nos excusen, porque que nos van a votar de aquí, no, bueno, está por una hora. Bueno, mira, con respecto a las preguntas claras y las preguntas subliminales, voy a responder lo siguiente. En el párrafo 1 del artículo 52 de la propuesta de ley, habla de los alguaciles actuales que tienen más de 55 años, lo cual hay un trato especial con ellos, porque 5 años para ellos lo ponen en función de la ley de seguridad social en edad de retiro. Entonces no vamos a hacer inversiones o exageraciones con personas que cuando vayan a culminar el proceso ya va a estar en fecha de retiro. Aunque quiero señalar que en las universidades de tercera edad de las que hay en el país, es sorprendente las personas que sobrepasan los 60 años que están estudiando y graduándose cada día. En la República Dominicana la edad no lo limita. Hay muchas personas con edad dando una batalla sorprendente. Con respecto al precio y al tema que se da, lo que pasa es que la realidad, y excúsame Pancho, que te respeto inmensamente, la realidad no es que los bufetes caros pagan caro. La realidad es que los bufetes más caros de este país pagan miserias, porque manejan volumen exorbitante y extorsionan al alguacil. Caro paga la madre que va a solicitar una pensión alimentaria y le comisiona a un alguacil. Y esa madre que va a buscar una pensión de 3.000, 4.000 pesos tiene que pagar 1.000 y 2.000 pesos por una notificación para iniciar el proceso. Un caso tan desnaturalizado que en la Fiscalía del Distrito Nacional, sobre todo en Santo Domingo Este, le están diciendo a las partes que pueden notificar hasta con un pastor o con una autoridad de la comunidad, porque saben que no tienen la capacidad de cubrir el costo de los alguaciles. Entonces, cuando no se tiene un precio establecido, lamentablemente los grandes pisan a los chiquitos
y los chiquitos se quedan sin acceso a justicia. Y ya solamente le quería dar el tema con respecto al examen. A los profesionales, a los auxiliares, como en todos los países del mundo, se plantea un examen para validar su ejercicio. Pero esta ley también plantea un seguro contra negligencia, que es más importante todavía. ¿Qué pasa cuando un abogado o un auxiliar de la justicia le queda mal al usuario? No pasa nada en la República Dominicana, porque el suspenderle el S4 no lo limita, que hay gente que ejerce derecho sin ser abogado. Y sin embargo, ese que quedó agraviado simplemente no tuvo respuesta. Entonces nosotros estamos exigiendo una garantía de seguro que indemnice a ese usuario que ha sido afectado por negligencia profesional. Ya. Finalmente, Pancho, un minuto. Yo sé que es duro, pero... Yo quiero comenzar a repetir a mi buen amigo Álvaro. No entiendo por qué entonces los alguaciles siempre quieren multiplicar para las grandes oficinas, ¿no? Las grandes oficinas. Porque obviamente es mucho más rentable que multiplicarle a la gente pobre en esta casa. Y eso es una extorsión, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Pero quería hablar del tema del salario, muy brevemente, en segundos. ¿Cuál es mi modelo ideal? Que los alguaciles todos tengan un salario digno, estén inscritos en la seguridad social, no tengan riesgo cuando se retiren, pero no que un alguacil tenga una ventaja con respecto a otro, porque yo tengo mi contacto en Henry, entonces ahí yo cobro mucho más que otro. Mi modelo ideal es que cada alguacil tenga un salario digno. Pero entonces, Isabel, esto no es cuestión de 900 pesos, esto es una cuestión de estudios para determinar cuánto va a cobrar, no el alguacil, el Poder Judicial, pero respetando el tema de la accesibilidad a la justicia, porque de lo contrario, 900 pesos a una persona que no tiene trabajo y que tiene que mantener 4 muchachos es demasiado dinero. ¿Y cómo se resuelve el problema de lo que andan por ahí haciendo siempre más serio? Con penalizándolos. Y déjenme decirle que este proyecto de ley tiene un capítulo de infracciones, hay que quitarlo de este proyecto. O prohíbe que hay la falsedad, aquí le ponen otro título, la falsedad. Por eso está contemplado en el Código Penal. Y el desacato y obstrucción de la justicia. Hay una serie de infracciones que deben estar en el Código Penal. No aquí, porque entonces va a haber mucho. Va a haber un régimen penal especial para los alguaciles y un régimen general para el resto de la población. Claro que no. O sea, que, por ejemplo, esa parte de las infracciones, eso hay que dejárselo al Código Penal, que obviamente sabemos que va a ser reintroducido y hay que trabajarlo. Ahí es donde tenemos que tenernos. Señores, yo quiero dar para que tú te pares, pero en un minuto. Porque oye, que lo que pasa, quiero que pasemos al refrigerio. A ustedes. Porque aquí estamos viendo y nos da pena que aquí están haciendo un esfuerzo tan extraordinario para llevar claridad y aportar. Yo estoy viendo un problema en el fondo político aquí, primero, porque alguien dijo ahí que qué recomendaciones a seguir, pero Francisco acabó de decir todo en nombre de FIMO como abogado asociado y usted. Entonces, es ustedes que tienen que ponerse de acuerdo y saber que esa infraestructura no va a funcionar. Ya. En nombre de la Fundación Institucional de Justicia quiero agradecerle. Y quiero agradecer mucho a ti por haber venido, a Hipólito, a Pancho, que es un invitado sempiterno ya de todas nuestras actividades, a el alguacil que vino aquí y fijó su posición, correcto, a Neuri, a los alguaciles que participaron, todos hablaron con mucha claridad, y a todos ustedes que yo me siento muy orgulloso de haber realizado esta actividad en nombre de los alguaciles de la República Dominicana, honestamente hablando. Así que quiero invitarlos a todos a un refrigerio ahora para que nos enfriemos, ¿verdad? Y sigamos conversando, así que pasen un excelentísimo día a todos, ¿ok?